Muy buenas, ¿qué tal estás? Permíteme darte la bienvenida a este tutorial, a este nuevo tutorial, en donde te voy a enseñar a pintar esto que estás viendo ahora mismo en pantalla, esta maravilla. La verdad es que hacía mucho tiempo que no hacía un bodegón y me apetece mucho, así que lo mejor será que me calle, que nos vayamos al iPad y empecemos a pintar. Bueno, pues ya estamos aquí en el iPad y como siempre aquí tienes el dibujo a línea y la paleta de colores, que la tienes en la descripción de este vídeo para que no tengas ni que dibujar ni que pensar en los colores. Así te puedes centrar exclusivamente en pintar a tu propio ritmo. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es el color de fondo, lo voy a poner de color negro y la capa 1, que es la capa de dibujo, vete aquí a la varita mágica arriba del todo, donde pone ajustes y en tono, saturación, brillo, vamos a ponerle un brillo de un 75%. Bueno, me sale un 74%, pero ya me entiendes. Más o menos 75%, para que se vea tanto en fondos claros como en fondos oscuros, porque hay alguna parte, sobre todo esta parte de aquí de los limones, que tienen bastante luz, entonces necesitaré ver un poquito el dibujo a línea. Pero una vez que ya tenemos la capa de dibujo preparada, lo que voy a hacer para no liarla, que me conozco, desplazo hacia la izquierda con un dedo y le doy a bloquear para no liarme. Y ahora ya sí que sí, empezamos a pintar. Creamos una capa nueva que ponemos por debajo de la capa de dibujo. Y en esta ocasión, en nuestra paleta de colores, ves que hay un montón de tonalidades. Pues coge esta de aquí, la que está en medio de los negros a la izquierda del todo. Este tono de aquí, vamos a coger un pincel extra suave de mucho tamaño, una opacidad media de un 40%, por ejemplo, y voy a empezar a dar toque, 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 muchos toquecitos por aquí, ¿lo ves, no? Que es así como unos toquecitos, porque yo creo que tenga como un poquito de luz desde la parte aquí de la derecha. Lo siguiente que voy a hacer es le meto un desenfoque gaussiano a esta capa para que el fondo tenga este degradado tan bonito. Y lo siguiente que voy a hacer es creo una capa nueva y en nuestra paleta de colores vamos aquí abajo al color este que estoy señalando, ¿vale? El de abajo del todo a la izquierda y arrastro el color sobre toda la capa. Parece que lo hemos tapado todo, pero como estamos con capas, no pasa nada. Lo que hay que hacer ahora es esta capa de aquí, le damos a la herramienta esta de la flechita, a escalar, pero no la escales de manera uniforme, escálala de manera libre, porque así yo puedo coger el puntito azul de arriba, ¿lo ves? Y lo muevo. Esta es una forma muy fácil de hacer mesas en bodegones que sean completamente rectas, ¿lo ves? Perfecto, ahora ya podemos empezar a pintar los elementos sobre un fondo ligeramente iluminado, aunque es probable que tenga que tocar un poquito de luz para hacerla un poquito más clarita por aquí, pero eso hasta que no tenga el bodegón pintado no lo voy a saber. Así que vamos a empezar a pintar los elementos. Vamos a empezar pintando, por ejemplo, el limón este entero, que es la pieza más fácil de todo el bodegón, y ya nos va a empezar a configurar un poquito la iluminación general de toda la composición. Así que creamos una capa nueva en esta capa de aquí con la herramienta de selección de forma libre. Voy a empezar a seleccionar toda esta parte de aquí. Déjate el rabito ese un poquito por fuera, que lo pintaremos en otra capa. Así que bueno, pues vengo por aquí, voy seleccionando toda esta parte de aquí, ¿lo ves? Toda esta curvita de aquí la vamos seleccionando poco a poco hasta esta parte de aquí. Si no queda del todo uniforme, no te preocupes, que no pasa nada. Lo que sí que voy a hacer es meterme un poquito así por dentro de esta otra pieza de aquí, porque luego esta pieza de aquí la pintaré en una capa por encima, entonces tapará toda esa parte y no me preocupará mucho, pero no quiero que quede un corte muy evidente, así que sigo seleccionando toda esta parte de aquí, haciendo toda la curvita, hasta que cerramos nuestro limón. Bueno, pues muy bien, lo que hacemos en esta capa nueva, en nuestra paleta de colores, quiero que cojas el color este de aquí, que es como un color amarillo limón, y lo arrastramos sobre nuestro limón. Y ahora damos otra vez a la herramienta de selección para salir de la zona de selección, y lo que hacemos es, con dos dedos hacia la derecha, bloqueamos el canal alfa de esta capa para poder pintar sin salirnos. Y lo que vamos a empezar a hacer un poquito ahora es generar los volúmenes principales de nuestro limón.
Y para generar ese volumen, pues lo que vamos a hacer es, con un pincel extra suave, vamos a coger esta tonalidad de aquí de la derecha, ¿lo ves? Este tono. Y con este pincel extra suave, bastante tamaño, menos del 40% de opacidad, un 30% de opacidad, por ejemplo. Voy a empezar a darle, fíjate, toque, toque, toque. Fíjate, me mancha demasiado. Se lo voy a bajar a un 20. Aquí. Ya le voy dando toque, 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 toque. Intenta hacer como una especie de curva. Así, ¿lo ves? Para que se note qué parte está iluminada y qué parte no está iluminada. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es, con el color este de aquí del medio, con este pincel extra suave, mismo tamaño, misma opacidad, ¿ves dando toques, 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 toques por aquí debajo? ¿Lo ves? Así, 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 así un poquito. Perfecto. Después lo que hacemos es, con el color de abajo, mismo pincel, misma opacidad, toque, 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 por aquí abajo que se vea bastante más oscurito. Fantástico. Y antes de meternos más detalles y empezar con los detallitos finos, métele un desenfoque gaussiano a toda esta parte del limón. Tampoco te pases porque si no, no vas a ver nada. Pero un desenfoque gaussiano, pues por ejemplo, de un 14-15%, para que sea todo más suave, con un volumen mucho más coherente. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es, en esta capa o en una capa nueva, de momento en esta capa, vamos a coger la tonalidad de aquí de la izquierda, la última que nos faltaba, que es con una zona así clarita, con este pincel extra suave, 20% de opacidad, toque, 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 nada, unos toquecitos aquí, y después con el pincel más pequeñito, toque, 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 unos pequeños toquecitos por aquí, más que nada para que empiece a tener ya como un poquitín de volumen. Fantástico. Y lo que hago es le meto otro desenfoque gaussiano a todo de un 8%, para que se termine de difuminar toda esta parte de aquí mucho más bonita y estos brillos no queden tan recortados. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es, ya vamos a empezar a meterle un poquito de textura a nuestro limón. Así que creamos una capa nueva, le metemos una máscara de recorte para no salirnos por fuera. Y este colorcito que teníamos, el clarito, pues mucho más clarito. Mira, te lo voy a poner aquí, tú no te preocupes que ya lo vas a tener en la paleta de colores. Este colorcito de aquí, pero vamos a utilizar un pincel salpicadura Jaime. El pincel salpicadura Jaime, ponlo un tamaño medio. No le pongas mucha opacidad, porque si le pones un 100% de opacidad va a marchar demasiado y no queda bien, no es coherente, pero si le ponemos una opacidad de un 20%, voy a probar a ver. Toque, 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 toque. A veces mantengo y arrastro, mantengo, arrastro, toque, 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 mantengo por toda esta zona y arrastro, mantengo y arrastro. Fantástico. Aquí lo mismo. Mantengo, suelto. Toque, 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 mantengo. Suelto, mantengo. Suelto, mantengo. Suelto. Es que este pincel tiene esa característica que te lo voy a hacer aquí para que lo veas. Cuando yo le doy, o aquí en esta parte, cuando yo le doy un toque, pues apenas se ve, pero si yo le doy un toque y mantengo, no me pinta puntitos por todas partes, sino que lo que hace es que estos puntitos que hemos pintado se queden más marcaditos. Esa es una característica muy, 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 muy buena de este pincel. Lo siguiente que voy a hacer es le subo la opacidad a un 27-30% más o menos y por aquí le doy como unos pequeños toquecitos. Fantástico. Y después con una opacidad un poquito menor, de un 22-23%, más grande el pincel. Fíjate que le voy dando toque, 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 toque. Así un poco por todo esto le voy dando toque, toque, pero siguiendo la curvita, ¿lo ves? Intento seguir un poquito las curvitas. Fantástico. Para que el limón empiece a tener textura de limón. No sé si me explico, que tiene una especie así como de granuladito. Pues eso es lo que quiero que hagas. Después, en una capa nueva donde le metemos una máscara de recorte, vamos a coger
Este colorcito no, lo vamos a coger directamente, fíjate, de esta zona de aquí de sombra. Pues cogemos un colorcito de aquí y con el mismo pincel, salpicadura Jaime, toque, 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 toque. Incluso haciéndolo más grande, puedes mantener y soltar, mantener por aquí abajo y soltar, mantener y soltar, porque sabes que los limones a veces tienen esta especie como de manchitas así un poquito más grandes. Este pincel la verdad es que viene perfecto para ello. Toque, 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 mantengo suelto, mantengo, toque, 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 toque. Después voy a coger un color, este de aquí, el oscuro, oscuro, oscuro. Lo mismo, mantengo suelto, mantengo suelto, toque, 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 muchos toques, muchos toques, muchos toques por aquí. Y mantengo y suelto. Para que dé una sensación de, de textura de limón. ¿Lo ves? Que es muy característica esta texturita. Después, lo siguiente que vamos a hacer es... Bueno, quito el dibujo a línea para que veas cómo va quedando. Fíjate qué diferencia entre esto y esto. Bueno, ya partimos de esta base. Entre no tener nada, meterle ya la primera texturita de luz y meterle la texturita esta más oscura con todo el volumen, cómo empieza a construirse nuestro limón. Lo siguiente que vamos a hacer, déjame hacer visible el dibujo a línea, es meterle aquí, en esta parte de aquí, unos pequeños brillos. Para ello creamos una capa nueva, donde le metemos otra máscara de recorte. Si te das cuenta, todas las máscaras de recorte hacen referencia a este limón. En esta capa de aquí, vamos a coger el colorcito este clarito, y ahora ya aquí sí que sí. Vamos a irnos a un pincel plano de poca opacidad, o sea, perdón, de poco tamaño, poquita opacidad. Déjame hacer primero aquí unas manchas para ver. ¿Lo ves? Me mancha demasiado. Déjame probar a ver. 8%. Igual un 9%. 9%, perfecto. En mi caso, el 9% funciona bastante bien. Y lo que voy a empezar a hacer es como toquecitos, así, rayitas, 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 marcando un poquito, así toda esta parte de aquí. Así como algún puntito, alguna rayita por toda esta zona de aquí, dejando algún huequito sin pintar, pero voy dando todas estas manchitas así, todos estos pequeños trazos, para empezar a simular un poquito un brillo con textura, que viene por aquí, por aquí, por aquí. Aquí doy algún brillito así suelto. Por aquí abajo también. Por aquí alguna línea. ¿Ves que son trazos? Toque, 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 toque. Que de cerca, como siempre, se ven todos los trazos. Quito el dibujo línea para que lo veas. Se ven todos los trazos. Pero en cuanto te alejas, fíjate qué brillo más bonito. Es más, si ves que no estás marcando lo suficiente, en esta capa de los brillos puedes duplicarla. Fíjate qué brillo más interesante. Y esta capa que acabas de duplicar, en la parte de abajo, métele si quieres un desenfoque gaussiano sutil, simplemente para que gane un poquito de iluminación la zona. ¿Qué ves que te mancha demasiado alguna parte? Bueno, pues con la goma de borrar, pincel extra suave, tamaño medio, poquita opacidad, un 20% de opacidad, le voy a dar nada, algún toquetito por aquí, sobre todo por la parte exterior, para que tenga un brillo, pero que no llame demasiado la atención. Sé que ahora mismo este brillo te puede parecer un poquito raro. Déjame hacer visible el dibujo a línea, pero quiero que tengas en cuenta, voy a crear una capa nueva para que lo veas un momento con un color blanco puro. Voy a coger este pincel plano un segundo, que te voy a explicar. Pero este brillo que tú ves aquí, que te parece un poco raro, en realidad es que toda esta parte de aquí, ¿lo ves? Del metal, porque esto es una jarrita de metal, tiene un blanco súper intenso. Y este blanco súper intenso va a refractar la luz sobre esta parte de aquí. Al igual que cuando pintemos toda esta parte de aquí del limón, en esta parte de aquí, en este lateral, le meteré también un poquito de amarillo. ¿Por qué? Voy a hacer más pequeñito el pincel. Porque la luz viene de la ventana, rebota aquí en esta superficie que es la piel del limón
rebota en esta parte de aquí. Es una luz rebotada. Pero de momento no voy a hacer este brillito de aquí amarillito porque antes quiero pintar esta parte de aquí. Pero quiero que entiendas que este brillo que hemos hecho aquí viene determinado por este brillo tan intenso de la jarra de aquí. Déjame eliminar todas estas líneas de aquí y ahora fíjate cómo va quedando cada vez mejor, mejor y mejor. Yo lo que voy a hacer ahora es combino todas las capas en una para tener ya el limón pintado. Y otra cosa, si tú quitas el dibujo a línea, este limón se va a ver muy recortado ahora mismo. Es completamente normal. Cuando terminemos de pintar el bodegón, lo que habrá que hacer es duplicar la capa del limón. En la capa de abajo le quitamos el bloqueo del canal alfa y le metemos un desenfoque gaussiano. Lo voy a hacer para que lo veas, fíjate, así, un 7%, por ejemplo. De tal forma que ahora el borde emite luz y queda mucho más integrado. Pero no lo puedo hacer porque como luego vamos a cortar el limón y lo voy a separar, el desenfoque gaussiano se me va a cortar. Y me va a costar mucho más tiempo fundirlo para que quede bien que hacerlo directamente al final. Así que, aunque te quede recortado, de momento déjalo exactamente como lo estamos haciendo. Lo último que queda por hacer es, en una capa nueva, voy a hacer zoom aquí y con un color así amarillo muy clarito, con un pincel plano de poquita opacidad, simplemente dale poquita opacidad. He dicho que tenía mucha, así, y muy poquito tamaño. Simplemente, pues bueno, dale así como unas pequeñas líneas, unos pequeños toques. Por aquí, por ejemplo, le meto por aquí así otras líneas cruzadas, le meto por aquí otra línea respetando zonas de color negro. Por ejemplo, aquí abajo le meto un poquitín así, nada, como unos pequeños toques, son como pequeñas líneas, como pequeños toques, así. Que ahora mismo parece que no tiene ningún sentido, déjame quitar el dibujo a línea, parece que no tiene ningún sentido, pero cuando nos alejemos, ahora lo verás, así, cuando nos alejamos, fíjate, parece que el negro forma parte como de la parte rota del tallo del limón. Es más que suficiente, no es necesario darle más detalle. Con simplemente estos pequeños puntos, fíjate que es que nos acercamos mucho y claro, se ven estas líneas y aquí se ve demasiado grande, pero en cuanto te alejas, nada, son como unos pelitos, como unas cositas allí que le da todo el realismo. Pues bueno, ¿qué te parece si ahora pintamos nuestro segundo limón? O combino capas, hago visible dibujo a línea y pintamos nuestro segundo limón. A ver, para pintar el segundo limón hay que crear una capa por encima de la capa del limón y con la herramienta de selección forma libre voy a seleccionar todo el contorno exterior, pero solo de la parte cortada. Me explico, no voy a hacer de momento el volumen del limón que va hacia abajo. Así que voy cortando esta parte, ¿lo ves? A esto me refiero. Que no sigo el limón por aquí abajo, sino que estoy haciendo el corte de esta parte de aquí. Solamente, como si dijéramos, de la rebanada del limón, de la rodaja. Voy haciendo toda esta especie de circunferencia hasta aquí. Fantástico. Y una vez que la tengo seleccionada, en nuestra paleta de colores, fíjate en esta tonalidad de aquí, en la de en medio que estoy poniendo aquí, y arrástrala sobre toda esta superficie para que nos dé un tono base sobre el que poder trabajar. Así que lo que hacemos es deseleccionamos esta capa de aquí con dos dedos. Hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y vamos a empezar a pintar todos los detalles de esta rodaja de limón. Lo que quiero que hagas ahora es crear una capa nueva, métele una máscara de recorte, aunque no nos vamos a salir mucho, pero bueno, por si acaso. Y lo que hacemos ahora es, con la herramienta de selección, forma libre, empieza a seleccionar todo este contorno de aquí que separa la pulpa de la piel. Hace esta especie de piquitos, no te preocupes que ahora no va a quedar integrado en absoluto, va a quedar muy recortado, pero esa integración la haremos después. Lo que importa ahora es separar la pulpa de la piel. Madre mía, parece que estoy haciendo aquí un tutorial de cocina. Vamos por aquí. Aunque la cocina se parece mucho a la pintura.
porque vas mezclando ingredientes, al igual que nosotros mezclamos colores. Vamos separando toda esta piel por aquí. Por aquí, ya te digo, que no pasa nada si no queda del todo integrado, porque luego le meteremos un desenfoque gaussiano, utilizaremos el dedo para difuminar. Vamos, que luego va a quedar perfectamente integrado. Pero de momento seleccionamos toda esta parte interior. Olvídate de momento del centro, que solo haremos con un pincel plano. Y una vez que tienes toda esta parte seleccionada, en nuestra paleta de colores coge esta tonalidad de aquí, la de aquí abajo, y arrástrala sobre la parte interior. Deselecciona y fíjate cómo ya empieza a dar esa sensación con estos tonos que estamos cogiendo, un poquito así como semi-translúcido, para incentivar todavía más esa sensación de que es algo líquido que está encerrado dentro de la pulpa. En esta capa de aquí, con 2 dedos hacia la derecha, bloquea el canal alfa y esta misma tonalidad, aclárala un poquito, pero no hacia arriba, sino hacia los grises, como un gris un poquito más clarito. Y con un pincel extra suave de mucho tamaño, muy poquita opacidad, ya lo sabes, un 20% aproximadamente, voy a darle un toque, 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 toque y toque. Así, que sea más oscura esta parte y más clara esta parte, porque obviamente, permíteme hacer otra vez una capa para que lo veas, porque obviamente el limón es un cuenco. Este limón es un cuenco, pero la parte de arriba es traslúcida, por lo tanto la luz, lo voy a hacer más chiquitito porque si no, la luz va a atravesar la parte de esta de aquí de la pulpa, va a atravesarla. ¿Y qué pasa cuando tenemos un cuenco que viene una luz lateral? Pues que esta parte de aquí está más iluminada y esta otra parte de aquí está más oscura. Aquí pasa lo mismo, ¿lo ves? Esta parte está más oscura y esta parte está más iluminada. ¿Por qué? Porque tiene esta forma como de cuenco. Así que déjame eliminar esta capa de aquí y ahora ya entiendes por qué he hecho este degradado de aquí. Lo que quiero que hagas ahora es, en una capa nueva, con una máscara de recorte, por supuesto, con esta tonalidad, la del medio, que en realidad es esta de aquí, es exactamente la misma, con esta tonalidad de aquí del exterior, vamos a coger un pincel plano con muy poquita opacidad, muy poquito tamaño, y déjame marcar, a ver, un poquito más. Estoy encontrando el punto. Puede ser este, que era un 23, que era un 38%, un 35% vamos a ponerle. Perfecto. Y en esta capa de aquí, lo que hay que hacer ahora con mucha paciencia y poco a poco es, con este pincel plano, le voy a ir dando toque, 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 toque. Voy a empezar a dar como solapando toquecitos todo el rato, todo el rato, todo el rato. Incluso le voy a bajar la opacidad a un 30% y lo ves, le voy dando toque, 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 un poquito por aquí, algunos toquecitos. La parte del centro tienes que ir combinando todo el rato, lo ves, trazos, 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 que quede un poquito así como manchadito. No tiene que quedar perfecta esta parte interior, porque esta parte de aquí interior es como pulpa, es algo muy orgánico. Entonces lo ves, le voy dando todos estos toquecitos de aquí, poco a poco, siguiendo primero las nervaduras principales, que le voy dando, ¿lo ves? Toda esta parte de aquí. Toque, 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 toque. Perfecto, me voy a la siguiente nervadura, que venga por aquí. Vale, por aquí, por aquí. A ver, no se está viendo con el dibujo a línea, pero no hago una línea recta, ¿eh? Hago así. Como toques así, ¿de acuerdo? Así es como estoy haciendo cada una de las nervaduras. Aquí lo mismo, voy haciendo todos estos arquitos. Voy solapando muchas pinceladas y lo mismo. Hago esa nervadura. Aquí sigo dando todos estos toquecitos de pincel plano cruzados.
y le doy la siguiente nervadura hasta aquí. Voy por aquí, cruzando pinceladas. Y toque. Hago esta nervadura de aquí y esta creo que no la he hecho. Así que déjame un momentito. Fantástico. Después la parte interior, lo mismo, pero más grande el pincel plano. Le voy dando, toque. Intenta dejar como un pequeño bordecito así alrededor, pero no uniforme. Es a base de cruzar pinceladas. Y por aquí en medio dale también alguna pincelada. Con este pincel grande, más que nada, para que no haya tantos huequecitos. Fantástico. De tal manera que cuando yo quito el dibujo a línea, fíjate cómo poco a poco pasamos de algo muy plano a empezar ya a meterle algo de detalle. Aún falta mucho, pero le vamos metiendo ya algo de detalle. Lo siguiente que voy a hacer es, con un color este de aquí, que es todavía más clarito, ya sin el dibujo a línea, lo es que no lo tengo y de momento no me hace falta, le voy dando algunos toquecitos, por ejemplo, por aquí, para que tenga más iluminación. Algún toquecito así, pero fíjate que son pinceladas muy cruzadas. Con un pincel pequeño puedo hasta iluminar, por ejemplo, este lateral de aquí, cruzando pinceladas. Así. Para que cuando te alejes de esta sensación tan característica que tienen los limones y las naranjas, que es como todo muy cruzado. Pues bueno, lo que quiero que hagas ahora, haciendo visible el dibujo a línea, y en esta capa, o si quieres en una capa nueva, con una máscara de recorte, lo que voy a ir haciendo ahora es, poquito a poco, con este pincel plano, con este color más clarito, voy a bajar la opacidad, que me está manchando mucho. Voy a dejar la opacidad a un, no sé, 17-16%. Voy a empezar a darle como un montón de pequeños toquecitos, pequeñas líneas, incluso más pequeño el pincel. Le voy dando por aquí, bajándole incluso más la opacidad a un 10%. Y fijándome bien en la iluminación, pues le voy dando todo toquecitos de pincel plano. Si te das cuenta, no he dibujado todas las líneas que estoy pintando, he marcado solo, como si dijéramos, los pliegues principales. Pues por aquí marco más. Tú donde veas que hay un pliegue principal, lo voy a hacer aquí en este hueco para que lo veas. Si aquí hubiera una línea dibujada, yo daría muchos toques. Y si no hay línea dibujada, da menos toquecitos. ¿Lo ves? Pues eso es lo que estoy haciendo con... Espera que he hecho marcha atrás. Sí. Eso es lo que estoy haciendo con estas líneas. Cada vez que hay una línea dibujada le doy más toquecitos y cuando no hay línea dibujada le doy menos toquecitos. De tal forma que cuando tú quitas el dibujo a línea, empiezas ya a configurar todos estos brillos y todos estos detalles, fíjate, de este gajo de aquí. Pero tampoco te tienes que volver loco, es simplemente dando unos pequeños toquecitos de aquí. A ver, si te parece bien, como es bastante repetitivo toda esta parte de aquí, pues yo simplemente en la misma capa, no voy a trabajar en otra capa. En esta misma capa de aquí, voy con este pincel plano a pintar todas estas nervaduras principales. Bueno, no son nervaduras, son brillos principales de cada gajo, siempre hacia el centro. Es como si pintáramos una retina, hacia el centro. Te he intentado hacer el dibujo a línea de tal manera que te resulte más fácil seguir este patrón. Pero ya te digo, no te obsesiones mucho con seguir cada uno de los dibujos que hago yo, porque aquí es más importante la sensación de algo orgánico y fluido que no 4 líneas aquí perfectas en el medio. Lo ves, quito el dibujo a línea para que lo veas.
Fíjate cómo vamos configurando todos estos brillitos de aquí, ¿de acuerdo? Así que pongo en Split Paint esta parte y termino de pintar todos estos brillitos de cada uno de los gajos y después no te preocupes que ya pondré otra vez la velocidad a tiempo real y con un blanco puro meteremos algún brillito, algo un poquito más destacado. Pero de momento hago visible, dibujo a línea, me pongo una buena música, me preparo un buen café y voy haciendo todas estas líneas de aquí. Ya te digo, no es muy costoso porque no hay que seguirlas al pie de la letra, pero como es repetitivo, pues lo pongo en Speed Paint. Así que nos vemos cuando tengas pintado toda esta parte de aquí. Vamos allá. Bueno, pues ya hemos terminado. No he querido quitar el dibujo a línea hasta verlo contigo, a ver qué tal. Qué maravilla, me gusta muchísimo. Bueno, pues una vez que tenemos pintada todos estos como brillitos, como secciones de aquí, vamos a crear una capa nueva y ahora sí que sí vamos a irnos un color casi blanco para pintar algún brillo más destacado. Por ejemplo, yo que sé, vamos a meterle un brillito así, más clarito en esta parte de aquí. Luego, por ejemplo, pues yo qué sé, le voy a meter así brillos más intensos en alguna parte, no en todas, solo alguna parte, para que dé más la sensación de profundidad. Por ejemplo, así. Por ejemplo, le voy a subir un poquito la opacidad. Así. Le voy a meter, yo qué sé, un puntito aquí, así más clarito, para que se vea mejor. Luego, déjame hacer visible dibujo a línea. Así, mejor. Es que si no estaba perdiendo un poco la referencia. Por ejemplo, aquí le meto un brillo, mínimo tamaño, un brillo más marcadito en este gajo de aquí. Por ejemplo, aquí en el nacimiento del gajo también le meto algún brillo, pero ya te digo que son como pequeños toquecitos. Por ejemplo, esta parte de aquí. A base de toques, ¿eh? Le meto así un poquito de brillo por aquí. Así con toquecitos. Fantástico. ¿Dónde más le puedo meter brillos? Pues mira, por ejemplo, por aquí.
Así. Un poquito aquí en este nacimiento. Aquí le meto un brillo intenso. Para quitar el dibujo a línea, ¿eh? Aquí le meto también un brillo bastante intenso. Ves que son pinceladas muy sueltitas. Por ejemplo, aquí. Por aquí. Otro. Por ejemplo, aquí en esta nervadura de aquí. Aquí en esta zona de aquí. Son, nada, en alguna partecita. Algún brillo muy intenso. Fantástico. Y por ejemplo, yo qué sé, pues por aquí y por aquí. Ahora sí que sí, déjame quitar el dibujo a línea. Fantástico. Y fíjate cómo ahora da todavía más la sensación de que es algo húmedo que se ha cortado y emite un poquito de luz. Lo que sí, que estos brillos de aquí hay que duplicarlos y en la capa de abajo mételes un desenfoque gaussiano, por ejemplo, de un 3%, para que dé la sensación de que son semitransparentes estos brillos de aquí. Fantástico, pues déjame combinar todas estas capas. Ojo, la de aquí abajo no, todas estas de aquí. Y lo que voy a hacer ahora es, aquí abajo, creo una capa entre estas dos y con este color así clarito, un pincel salpicadura Jaime de mucho tamaño. Déjame darle algún toque, 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 toque por aquí. Arrastro suelto, arrastro suelto, arrastro suelto, arrastro suelto. Más que nada para que tenga todavía más sensación, así como de un poquito como de pulpa. Y lo que voy a hacer es, pero si lo he pintado la misma capa, bueno, mira, que me da igual. Lo que voy a hacer, como iba a crear una capa, pues mira, esta capa de aquí, lo que voy a hacer ahora es con un color así, oscurito, pero tiene que ser este, no, tiene que ser como más así, que te lo voy a poner aquí a la derecha. Incluso un poco más así, este de aquí. Con este colorcito de aquí, vamos a coger un pincel plano de muy poquita opacidad, un 10% de opacidad, y por ejemplo, fíjate que le voy a dar toque, 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 toque por aquí. En alguna partecita de aquí le doy como un pequeño toquecito, otro pequeño toquecito así de sombra. En esta parte de aquí también le doy así toque, 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 toque. ¿Lo ves, no? Voy como dando toquecitos. Así. Fantástico. Incluso le puedo dar con un pincel un poquito más grande. Por aquí un poquito. Por aquí otro poquito. Así. Como por la parte del centro, ¿lo ves? Así. Incluso aquí, nada, un poquitín. No por todo, solo por alguna parte. Por aquí abajo le doy así unos toquecitos. Y por aquí, por ejemplo. Así, oscureciendo bien esta parte de aquí. Para que dé la sensación de todavía más volumen. Fíjate, es sutil, pero súper efectivo. Y ahora ya sí que sí, combino todas estas capas y ya tenemos la parte, ojo, interior de nuestro limón, porque ahora hay que hacer todo este contorno de aquí, porque ahora tiene un color plano que no es muy realista, así que hago visible el dibujo a línea y empezamos a darle detalle a toda esta parte exterior. Para ello nos vamos a esta capa de aquí abajo. Creamos una capa nueva con una máscara de recorte que se crea de manera ya totalmente automática y vamos a coger este colorcito de aquí clarito con un pincel extra suave, de mucho tamaño, y voy a empezar a darle nada, toque, 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 para que sea más clarita esta parte de aquí que esta de aquí, pero haciendo un degradado. Fantástico. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a coger un amarillo así clarito, este de aquí, incluso más intenso el amarillo, y con este pincel extra suave, si quieres en una capa nueva, con un pincel extra suave voy a empezar a dar todo este borde así de
amarillo. Pero tiene que ser un amarillo degradado, ¿eh? No es una línea recta perfecta, es un amarillito así degradado. Voy dando bien por toda esta parte de aquí. Fantástico. Perfecto. Todo este lateral. Fantástico, para que dé la sensación de que realmente es una piel de limón. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a coger esta tonalidad, por ejemplo, de aquí en medio, un pincel salpicadura Jaime en esta misma capa que más me da, le bajo un poquito el tamaño y te voy a subir la opacidad a un 40. Toque, 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 para que tenga esta especie como de sección un poquito así granulada, muy característica de los limones. Y por último, pues lo que vamos a hacer es, con este colorcito así oscurito que habíamos creado antes, con un pincel extra suave en una capa nueva, voy a empezar, fíjate para que lo veas, lo voy a hacer más grande el pincel, así, toque, 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 ves que le voy dando como unos toquecitos, así como oscuritos, así unos puntitos, con un pincel extra suave, tiene que ser, porque tiene que ser como muy suavecito, que no se tiene que notar mucho, pero ya te digo yo que se va a notar. Le voy dando así toques más o menos por donde te he dibujado yo estas manchitas de aquí. Lo ves, ¿no? Que le voy dando varios toquecitos en cada una de estas manchitas que parece que no se ven, pero se ven mucho, ¿eh? Ya lo verás. Ahora quitaré el dibujo a línea y lo verás. Déjame terminar de dar vuelta un poquito por aquí con todos estos toquecitos. No te preocupes mucho, de por estos toquecitos. No pierdas mucho tiempo. Siempre te da varios toques en cada uno de estos arquitos que he dibujado yo aquí. ¿Lo ves? Le voy dando así toque, 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 toque. Voy como cambiando el número de toques que le doy a cada arquito para que unos se marquen más, otros se marquen menos, así, así y así. De tal manera que yo ahora quito el dibujo a línea para que se queden como estas manchitas de aquí que le acabo de dar yo ahora, pero estas manchitas que le he dado yo, por eso lo he creado en una capa nueva, quiero que las dupliques y en la capa de abajo métele un desenfoque gaussiano bastante intenso. Fantástico. Y ahora combina capas y juega con la opacidad. No se tiene que ver tanto como esto. Se tiene que ver, por ejemplo, que le pongo un 75%. Un 75% es más que suficiente para que se vea un poquito todas estas manchitas. Eso sí, en la parte de aquí que está más iluminada, coge una goma de borrar de un pincel extra suave con un 20% de opacidad y ya verás, toque, 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 toque y toque. Que se vea más por aquí que por aquí. Que se intuya que hay, pero que no se marquen tanto. Y ahora ya sí que sí, tenemos el corte de nuestro limón casi, 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 casi perfecto. Lo único que faltaría es combinar todas las capas y con la herramienta dedo pincel extra suave 40% de opacidad, como siempre, pues en alguna parte, por ejemplo aquí, difumina un poquito, degrada. ¿Te acuerdas que te he dicho que iba a quedar recortado? Degrada. Esta parte tiene que estar muy recortada, pero la unión, las nervaduras, ¿lo ves? Esta de aquí, tienes que integrarlas. Así, difuminando. ¿Lo ves? Perfecto. Esta de aquí también la integro un poquito. Quedaba demasiado recortada. Esta de aquí queda demasiado recortada, ¿lo ves?
Pues arrastro, arrastro, arrastro hacia el centro, arrastro hacia el centro, arrastro hacia el centro. Aquí lo mismo. Arrastro así un poquito hacia el centro. Así. Perfecto. Aquí hacemos lo mismo. Arrastramos hacia el interior. Aquí también un poquito. Por eso tiene que estar todo en la misma capa. Aquí arrastro también esta parte de aquí. También la arrastro, ya queda poco. Y esta de aquí me gusta que se marque más. La voy a dejar aquí, le voy a difuminar un poquitín los bordes, pero muy poquito. Y ahora ya sí que sí. Ahora la tenemos, vamos, preciosa y vamos, casi, casi, casi perfecta. Para terminar este limón, déjame hacer visible dibujo a línea, creo una capa por debajo del limón y con la herramienta de selección de forma libre, pues bueno, voy a hacer toda esta semicircunferencia de nuestro limón que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y se mete por aquí detrás. Esta parte de aquí me da exactamente igual porque está detrás del limón. Entonces lo que hago es simplemente cojo tonalidades oscuritas. Cojo, por ejemplo, este tono de aquí como tono base, que lo arrastro, deselecciono con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa para no salirme por fuera y ahora cojo tonalidades que tengo en el limón de la izquierda. Pues empiezo con esta tonalidad de aquí, cogemos un pincel extra suave y empiezo a darle, un pincel extra suave grande, empiezo a darle toque, 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 toque. Por ejemplo, así. Que se vea que tiene sombra y volumen. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que hemos hecho antes aquí. Pues voy a coger, por ejemplo, una tonalidad de aquí en medio, esta de aquí. Cogemos nuestro pincel salpicadura Jaime. Voy a trabajar en la misma capa. Voy a bajar en la opacidad, que está manchando demasiado, a un 20% creo que era. Toque, 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 arrastro suelto, toque, 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 toque. ¿Lo ves? Y aquí también. Toque, 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 arrastro suelto, para que tenga todo este volumen. Eso sí, lo que tienes que hacer ahora, déjame quitar el dibujo a línea para que lo veas. Lo que tienes que hacer ahora es, este limón ha quedado muy recortada esta rodajita. Lo que tienes que hacer es crear una capa por encima, donde yo le meto una máscara de recorte. Voy a coger un color así amarillo clarito, este color de aquí, ¿sabes? Así como muy clarito. Y con un pincel extra suave, déjame darle un pequeño toque por aquí. Espérate que ahora lo vas a entender mejor. Déjame hacer como un arco por toda esta parte de aquí debajo. Voy a hacer todo este arquito de aquí. Un arquito que se marque, que se marque bien. Le doy toda esta parte de aquí, así como este arquito, así, un poquito por aquí. Y lo que voy a hacer es, este arquito que acabo de pintar de aquí, le voy a meter un desenfoque gaussiano. Así, un 4% de desenfoque gaussiano. Y aún así queda demasiado perfecto este cortecito. Entonces lo que tienes que hacer es esta capa de aquí, duplícala, vete a la capa de abajo, 2 dedos hacia la derecha y métele un desenfoque gaussiano de un 4%. Que por aquí arriba también sobresale, no pasa absolutamente nada porque el corte no va a venir por aquí y nos va a ayudar a integrarlo todo, pero así da la sensación de que se filtra un poquito de luz en la zona del corte. Combinamos todas las capas y no, ¿qué he hecho? Combinado. Ah, claro, porque es una máscara de recorte. No, tú no tienes que tener máscara de recorte. Quita la máscara de recorte. Ahora ya sí que sí, combino las capas y tenemos nuestro limoncito cortado que da una sensación visual bastante realista, bastante bonita y lo hemos pintado pues en muy poquito tiempo. Mira, voy a darle, fíjate, con este colorcito así clarito, un pincel plano de mínimo tamaño, muy poquita opacidad. Déjame darle aquí toque, 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 así como cruzado, un poquitín aquí, que es un brillo que ya hemos hecho en otra parte del limón. Así.
Fantástico, porque le da mucho volumen esta parte de aquí. Es una tontería, pero le da muchísimo volumen. Pues fíjate, ya tenemos pintados nuestros limones y ya lo que habría que hacer es hacer visible el dibujo a línea. Y si te parece, antes de empezar a pintar la jarra de metal, el jarrón de metal, vamos a hacer el reflejo de los limones sobre la mesa. Este reflejo lo vamos a hacer súper rápido. Quiero que cojas cada una de estas capas que no he acoplado, las tengo por separadas. Duplica la capa de esta de la rodajita de limón, ponla por debajo de todos. Con 2 dedos hacia la derecha desbloquea el canal alfa y ahora con la herramienta de mover lo que tienes que hacer es darle a voltear verticalmente porque se está reflejando y lo coloco más o menos en esta parte de aquí. Ojo, no deselecciones porque si no perderás la parte que no ves del limón de aquí abajo. Con esta misma herramienta seleccionada dale a deformar y en deformar adapta un poquito la forma del limón al dibujo a línea que te he hecho yo aquí. Más o menos así. Y una vez que lo has colocado en esta partecita de aquí, le metemos un desenfoque gaussiano interesante. Mira, déjame quitarle el dibujo a línea para que lo veas mejor. Le metemos un desenfoque gaussiano bastante intenso. Vale, si estaba mirando a ver si tenía el canal alfa bloqueado. A ver, un desenfoque gaussiano de un 8%, por ejemplo, de desenfoque gaussiano. Pero este reflejo es demasiado brillante, demasiado puro, así que hay que bajarle la opacidad. Nunca lo pongas al 100%, un reflejo. Baja la opacidad, por ejemplo, vamos a ponérsela a un 80%, pero con una goma de borrar, un pincel extra suave, de mucho tamaño, muy poquita opacidad, toque, no, más tamaño, toque, 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 para que tenga más claridad por aquí y más oscuridad por esta otra parte de aquí. Eso sí, lo que tienes que hacer ahora para que sea coherente el reflejo es, con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad, pero mucho tamaño, arrastra un poquito toda esta parte de aquí, arrástrasela un poquito por aquí debajo. Nada, muy sutil. Porque es que un reflejo no es exactamente duplicar la capa, sino que se tiene que ver también parte de abajo del limón, parte que no estás viendo tú en el corte, pero más o menos le metemos por aquí, así nada, como un poquito de colorcito así amarillento por aquí, para que ahora sí que sí tenga un reflejo muy bonito y muy coherente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo mismo con esta parte de aquí del limón. Así que duplicamos el limón que teníamos antes, esta capa de aquí, 2 dedos hacia la derecha para desbloquear el canal alfa, le damos a la herramienta de mover, uniforme, le decimos voltear de manera vertical y, bueno, déjame ponerlo primero aquí y hacer visible el dibujo a línea porque si no, no sé dónde está, aquí. Lo coloco más o menos por aquí, pero lo inclino un poquitín así. Y ahora con la herramienta de deformar, déjame deformar un poquito el limón para que se adapte más o menos, al dibujo a línea que te había hecho yo aquí antes. Entonces lo colocamos, por ejemplo, por aquí. Fantástico, aquí está perfecto, aunque se vea raro, está perfecto. Y después quito dibujo a línea, le meto un desenfoque gaussiano bastante intenso, un yo qué sé, que le pongo un 12% de desenfoque gaussiano, ¿vale? Pero, lo que hay que hacer ahora es con la goma de borrar, bueno, bajamos la opacidad como antes a un 80%, y lo que hay que hacer ahora es con la goma de borrar, pincel extra suave, voy a empezar con mucho tamaño a borrar toda esta parte de aquí. ¿Lo ves, no? Así, que esté un poquitín en sombra. Eso sí, entre estas dos capas, aquí arriba,
crea una capa nueva, coge un color así, como naranjita, y con un pincel extra suave, de mucho tamaño, pero muy poquita opacidad, una opacidad de un 5%, toque, 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 para que tenga esta luz residual en la parte de aquí abajo. ¿Lo ves? Que da un punto muy bonito. Hasta puedes borrar si quieres un poquitín aquí en la juntura de los dos limones. Y ahora ya tienes un reflejo pues muy bonito, muy interesante. En todo caso, con la goma de borrar, déjame combinar todas las sombras, o sea, todos los reflejos. Con la goma de borrar, pincel extra suave, muy poquita opacidad. Déjame borrar un poquito aquí abajo, porque el limón hace sombra. Más grande el pincel, que si no se nota demasiado el corte. Aquí. El limón de arriba hace sombra sobre su propio reflejo. Eso sí, olvídate, ya te lo he dicho antes, de este borde recortado, que eso se lo solucionaremos después. Pero fíjate qué reflejos más bonitos e interesantes. Y mira, ya que estamos, déjame hacer visible el dibujo a línea. Creo una capa nueva por debajo de los reflejos, pero por encima de la mesa. Déjame coger un poquito este gris. Con un pincel extra suave de muy poquito tamaño, déjame darle nada. Toque, 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 toque. Un poquito por aquí. Y toque, 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 toque. ¿Para qué he hecho esto? Bueno, déjame darle aquí también un poquito. ¿Para qué he hecho esta parte así? Quito el dibujo a línea para que lo veas mejor. Para que se note un poco de sombra del limón hacia la derecha. Eso sí, los toques que acabamos de darle, métele un buen desenfoque gaussiano para que sea suave y bonito, pero que sea más clarita la mesa por abajo que por arriba. Y aquí lo mismo, que sea la mesa más clarita por abajo que por arriba, pero que haga un poquito de sombra el limón hacia la derecha. Fíjate qué maravilla. De momento dejo todas estas capas separadas, hago visible el dibujo a línea y solamente nos falta de pintar el jarrón metálico. Bueno, para pintar el jarrón de metal vamos a crear una capa nueva por debajo de los dos limones. Bueno, en realidad podría estar también por debajo de aquí de los reflejos, pero bueno, vamos a ser coherentes con los elementos de la escena. Así que en esta capa nueva de aquí, con la herramienta de selección de forma libre, voy a seleccionar, mira, esta parte de aquí un poquito. Voy a hacerla una recta, porque luego utilizaré un truco para hacer la parte de arriba perfecta. Entonces voy a hacer de momento una recta por aquí y ahora lo que voy a hacer es, intentando que sea en un trazo. No, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo perfecto. Mira, no voy a utilizar la herramienta de selección. Voy a coger un color negro puro, un pincel preciso de bastante tamaño, por ejemplo, que tenga aquí más o menos el grosor del jarrón. Y ahora, primero lo deformo de manera libre, que tenga el ancho del jarrón. Después lo escalo un poquito hacia arriba, más que nada para que tenga la curvita de aquí abajo, que sea lo más perfecta posible. Y luego, con deformar, déjame deformar un poquito hacia arriba, un momentito, porque quiero que sea muy perfecta esta curva, no quiero que haya cosas raras. Pues déjame, perdón, así, deformar un poquito, así, para que sea como una especie de óvalo, que lo que voy a hacer es, con tu permiso, déjame quitar la mesa, déjame quitar el fondo, déjame quitar todos los elementos de aquí del fondo un momentito, para ver por dónde va el dibujo a línea. Perfecto. Bueno, no pasa nada si se me va un poquito, pero me hace una curva muy bonita, que es justo lo que yo quería. Y luego, esta partecita de aquí arriba, pues tranquilamente, simplemente, pues mira, oye, pues selecciono un poquito aquí, hago la recta que te he dicho que iba a hacer antes, eso sí que lo mantengo, y añado un poquito de curvita aquí, hasta aquí, y por aquí, hasta que venga por aquí. Ahora ya sí que sí. Cojo un pincel preciso de mucho tamaño
y pinto esta esquinita de aquí, pinto esta otra esquinita de aquí. Y ahora sí que sí, tranquilamente con la goma de borrar, en esta ocasión goma de borrar de un pincel preciso para que me borre mucho, pues bueno, pues borro más o menos hasta aquí por la mitad. De tal forma que voy a quitar el dibujo a línea. Fíjate qué curva más bonita y perfecta. Porque si no, hacerla a pulso hubiera sido todo un reto y probablemente hubiera habido alguna imperfección. Así que, bueno, ya tenemos nuestra base de jarrón perfecta. Déjame hacer visible otra vez todas las capas, ahora que sé que está bien. Y lo que voy a hacer es, con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa para no salirme por fuera. Y lo que voy a ir haciendo ahora es, voy a ir creando capas y en cada capa voy a meter un brillo diferente. Vamos a empezar con el brillo más marcado, así que creo capa nueva, le meto máscara de recorte para no salirme por fuera. Y ahora ya sí que sí, con la herramienta de selección de forma libre, voy a empezar primero desde aquí arriba haciendo esta selección de este brillo, que viene hasta aquí, que viene por aquí, y ahora viene por aquí, que le doy así. Esta zona de aquí, cierro selección, cojo blanco puro y lo arrastro sobre este lateral de aquí. Lo que quiero que hagas ahora es deselecciona, duplica esta capa que acabamos de crear aquí en la capa de abajo. Deja de meterle un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así, bastante intenso, para que dé la sensación de que tiene así como unos brillos muy bonitos. Es más, esta capa de aquí, voy a eliminarla, esta capa de aquí, que me ha quedado con algún punto un poco raro, coge una goma de borrar de pincel preciso y voy a intentar que no me tiemble tanto el pulso. Así, perfecto, porque hacía una curvita aquí muy bonita que me gusta mucho. Déjame borrar también este lateral de aquí. Así. Perfecto, ahora tiene un brillo mucho más nítido y bonito. Y ahora ya sí que sí, hacemos lo que te he dicho, duplicamos la capa. En la capa de abajo le metemos un desenfoque gaussiano pues de un 8%, por ejemplo, para que tenga esta sensación así como brillante. Muy bien, combino ambas capas y creo una capa nueva, pero por debajo del brillo, obviamente por encima del jarrón. Y ahora vamos a coger un pincel extra suave y vamos a coger una tonalidad así como gris, que es por ejemplo esta de aquí. Y con este pincel extra suave, déjame darle un poquito de brillo por aquí. Es toque, 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 ¿eh? Así. Aquí en medio, ¿lo ves? Que por arriba es más oscurito, por abajo es más oscurito y por en medio es como un poquito así grisecito. Perfecto, me gusta mucho. De hecho, le voy a hacer también aquí, aunque aquí va a haber otras tonalidades, déjame meterle un poquito de brillo en esta parte de aquí todavía. Perfecto. Para evitar que se vean todas estas manchitas de aquí, yo le voy a meter un desenfoque gaussiano bastante intenso. Un 16% de desenfoque gaussiano. Y déjame quitar esto de deformar aquí, que me daba el toque estas líneas de aquí. Perfecto. Ahora ya empieza a tener un poquito de detalle. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa nueva por aquí. Debajo del brillo principal y encima de este brillo secundario. Y en esta capa nueva de aquí vamos a coger esta tonalidad de aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito lo mismo. Con la forma libre de la herramienta de selección voy a empezar a seleccionar. No, ¿sabes qué? Lo voy a pintar directamente con un pincel preciso que tenga ya el grosor que me interesa. Más que nada para trabajar más rápido, que venga por aquí. Luego lo voy a hacer más chiquitito, que venga por aquí. Esta parte de aquí la pinto. Perfecto. Y le meto incluso aquí otro de otra tonalidad, así como un pequeño toquecito. Son como unas líneas, ¿vale? Lo ves. Luego, por ejemplo, le metemos otra línea por aquí, le metemos otra línea por aquí.
lo hago más chiquitito y le meto otra pequeña línea que venga por aquí. Le metemos otra línea que venga, por ejemplo, en este lateral de aquí. Muy bonito, me gusta. Le bajo la opacidad bastante y yo qué sé, le meto alguna línea, por ejemplo, por aquí no, más opacidad, perdón, menos. Un 20% de opacidad. Exacto, le doy por aquí alguna línea, le doy alguna línea, le doy alguna línea, le doy otra línea. Muy bien, que no se sepa muy bien qué está reflejando. Puede ser una cortina, puede ser lo que sea. Muy bien, fantástico. Eso sí, lo que voy a hacer es bloqueo el canal alfa de esa cama, cojo nuestro color blanco puro y con un pincel extra suave déjame darle nada. Toque, 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 como que sea más blanquito por arriba y más oscuro por debajo. Fantástico. Y ahora sí que lo que vamos a hacer es lo de siempre. Desbloqueo el canal alfa, duplico la capa y en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano. Habíamos dicho un 3% de desenfoque gaussiano. Fantástico, muy bonito. Combino capas. Déjame quitar el dibujo a línea para ver cómo va. Fantástico, me gusta bastante cómo va quedando. Genial, 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 genial. Muy bien, hago visible dibujo a línea. Pues vamos a hacer otro brillo diferente. Así que creo una capa. Si te das cuenta, voy siempre como por debajo, creando una capa de los brillos. Y ahora lo que voy a hacer sí o sí es, con la herramienta de selección forma libre, déjame coger esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, que es una especie como de flechita. Y no, tiene que venir por aquí. Así. Y cierro esta selección. Muy bien, pues con esta zona seleccionada, coge este colorcito de aquí de la derecha del todo, cogemos un pincel extra suave y empezar a darle por aquí, toque, 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 son muchos toquecitos para que se vea así. Perfecto. Y luego con un color marroncito muy oscuro, déjame subir un poquito la opacidad. Ahí. Le doy toque, 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 que tiene una especie como de degradado de oscuro a clarito. Y después cojo nuestro color clarito de antes y nada, un toque, 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 nada, muy sutil, algún pequeño toquecito por aquí, por el lateral. Fantástico, súper bien. Y lo que vamos a hacer, como siempre, quitamos el dibujo línea. Esta capa que acabo de crear la duplico y en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano de un 5%, por ejemplo. Muy bien, genial. Combino capas. Está quedando muy bonito. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es todas estas capas que acabo de crear de brillos, las combino en una sola capa. Con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad. Déjame ahora darle algún degradadito así hacia arriba. Más que nada, para que no se vean tan recortadas, que se vean un poquito fusionadas las líneas, pero muy sutil. Si te das cuenta, estoy degradando, difuminando, siguiendo la curvatura, ¿eh? No lo hagas de manera horizontal, porque entonces te va a quedar una cosa horrorosa. Fantástico. De tal forma que ahora ya tienes unos brillos, pues bueno, un poquito más controlados. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacemos visible dibujo a línea y vamos a continuar con una capa nueva, por encima o por debajo. Pues bueno, la ponemos por debajo para ser coherentes con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora, con un color blanco puro, vamos a coger un pincel plano, que creo que va a funcionar bastante bien. Voy a empezar con un tamaño medio, con una opacidad media. Déjame dar aquí algún toquecito. Sí, suficiente. Incluso un poquito más de opacidad. Voy a empezar a pintar un poquito como estos brillitos de aquí que venga por aquí así. Otro brillito que venga por aquí así. Hago esta curvita así. De hecho, lo voy a hacer
con un pincel preciso que creo que va a quedar más limpio. Sí, va a quedar más limpio. Fantástico. Entonces que venga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Otro brillo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí abajo. Otro brillo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, siguiendo esta curvita. Otro brillo siguiendo esta curvita de aquí. Otro brillo siguiendo esta curvita. Por aquí que venga una curvita así por la parte exterior. Y lo que voy a hacer ahora es quito el dibujo a línea. Y ahora ya sí, que ya tengo bien definidas todas estas curvas con un pincel plano de poquita opacidad, poco tamaño. Voy a empezar a generar unos brillos un poquito más interesantes, porque ahora estaban demasiado planos. Pues que venga, por ejemplo, por aquí. Voy a hacer que por la luz esta parte de aquí se vea. Le voy a bajar la opacidad. Así. Que esta parte se vea más clarita. Que tenga como un brillo por aquí más marcado. Que también viene por aquí. Fantástico. Aquí en medio también. Genial. Así, aquí en medio también. Y por ejemplo por aquí también. Que venga desde más brillante y vaya degradando un poquito. Degradando un poquito. Para que dé la sensación de que está como reflejando cosas diferentes. Aquí, pues lo mismo. Que venga desde muy intenso. ¿Ves, no? Le voy dando todo toquecitos. Toque, 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 toque. Como tiene poca opacidad el pincel, pues bueno, yo puedo ir dando todos estos toquecitos para que dé la sensación de que son reflejos de cosas diferentes. Es, por ejemplo, de por aquí un poquito. Yo qué sé, por aquí le doy así como otro pequeño reflejo, por aquí otro pequeño reflejo, por aquí otra zona un poquito así más reflectante, otra, por ejemplo, por aquí. Ya te digo, tiene que dar la sensación de que se está reflejando algo por aquí, sobre todo en la parte de aquí arriba. Le voy a meter bien de brillo. Aquí, aquí, aquí. Por ejemplo, aquí. Fantástico. Después déjame coger un naranjita. Este naranja de aquí. Déjame darle nada, alguna zona así de color. Por el lateral, por ejemplo. Como que hay algo que se refleja un poquito por este lateral de aquí. Te digo que ni siquiera estoy fijándome ahora en el dibujo a línea, ¿eh? Voy pintando más que siguiendo el dibujo. Que venga con unas zonas más cálidas por aquí. Lo que voy a hacer ahora es, en esta misma capa, con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad, como siempre, déjame ahora difuminar estos brillos. Ojo, siguiendo bien la curva. Así. Y después, todos estos brillitos que acabo de hacer, duplícalos para volver a ganar toda esta intensidad y en la capa de abajo le metemos un desenfoque gaussiano, un 3% como siempre, combino capas y ahora con la herramienta dedo sigo corrigiendo todos estos brillitos de aquí. Así. Perfecto, para que dé la sensación de que hay algo reflejándose por aquí fuera. De hecho, podría quedar muy bien en una capa nueva con este pincel gris, pincel plano, de poquito tamaño, muy poquita opacidad.
No quedaría mal hacer un momento así como unas líneas así que voy a difuminarlas, pero un momento. Así como toque, 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 toque. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Siguiendo toda esta zona de aquí. Así. Ahora por aquí. Perfecto. Fantástico. Y luego este brillo que acabo de hacer, estas zonas de aquí, con la goma de borrar, pincel extra suave, aquí. Borro un poquito por aquí. Así. Y le meto un desenfoque gaussiano muy sutil. Así, por ejemplo. Para que dé la sensación de que, bueno, hay algo apoyado en una mesa, en una estantería, donde sea, y este que está apoyado, pues hace un pequeño reflejo. Fantástico, combino estas dos capas de brillos, creo una capa nueva, cojo mismo color, mismo pincel, y ahora ya empiezo, por ejemplo, a enfatizar alguna parte para que tenga más volumen, por ejemplo. Si yo le doy aquí un brillo muy intenso, lo que estoy haciendo es separar el jarrón negro de la mesa negra. ¿Lo ves? Para que tenga volumen, para que se vea que efectivamente ahí hay una curva. Y luego ya por último, pues con un color blanco puro, enfatizo un poquito más estos brillitos de aquí que los había perdido, porque quiero que sean muy blancos estos brillos de aquí. Fantástico. Fíjate qué bonito está quedando, ¿eh? Queda un jarrón así como de metal muy bonito. Yo lo siguiente que haría es combino todas las capas de los brillos en una, incluso esta de aquí también, y en una capa por encima con una máscara de recorte, con un color blanco puro. Vamos a irnos a un pincel plano de mínimo tamaño, a ver qué me hace. Demasiado grande. Pincel extra suave de mínimo tamaño, perfecto, es mucho más finito. Pues con un pincel extra suave de mínimo tamaño y, yo qué sé, es que un 4% es mucho, voy a ponerle un 3%. Lo que quiero que hagas ahora es, pues empieza a darle así, toque, 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 como cruzando toques, ¿eh? Muchos, 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 muchos toquecitos así cruzados, siguiendo un poquito así como la curvatura. ¿Lo ves? Toque, 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 toque. Es muy random, ¿eh? Toque, 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 toque. Y cruzando, 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 cruzando todos estos toquecitos aquí. Lo que estoy haciendo es intento añadir un poquito de envejecido a nuestro jarrón. ¿Lo ves? Que le voy dando toque, 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 cruzando, 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 cruzando. Ojo, no lo vamos a hacer por todo, ¿eh? Lo vamos a hacer solo por la zona de los brillos, del brillo intenso. Le voy dando todos estos toquecitos. Mientras hablo contigo lo voy haciendo, ¿eh? No sé si lo capta la pantalla, pero es toque, 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 cruzando, 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 cruzando. Muchos, 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 muchos cruzados. Fantástico. Lo ves, ¿no? Que le voy dando así. Con una especie como de X. Muy random, ¿eh? No te preocupes mucho. Ten en cuenta que son rayaduras, que son imperfecciones. Que no sea un jarrón tan, no sé cómo llamarlo, tan 3D, tan artificial. Te voy dando todas estas rayaditas por aquí. Fíjate qué bonito queda. Porque fíjate ahora, la diferencia es sutil, pero le aporta mucho realismo entre esto y esto, que tiene todas estas rayaduras. Es más, hasta en una capa nueva, con una máscara de recorte, con un pincel salpicadura Jaime blanco puro, déjame darle toque, toque, arrastro, toque, arrastro, menos, así, 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 así. Por aquí incluso alguna mancha. Así y así. Para que dé la sensación de que está usado, de que es, vamos, que es una casa con seres vivos, que no es un objeto 3D. Fíjate qué diferencia. Combino capas y fíjate qué diferencia entre esto
y esto, esto y esto. ¡Qué maravilla, qué bonito está quedando! Bueno, lo siguiente que haría es, hago visible el dibujo a línea y ahora voy a duplicar, bueno, combino ya todas las capas para tener nuestro jarrón. A ver cómo queda sin los limones y sin el dibujo. Qué raro queda. Vale, así que eso. Lo que hay que hacer ahora es los limones reflejados un poquito en el jarrón. Por lo tanto, esta capa, la capa esta 4, donde tengo el limón, este limón de aquí, pues la voy a poner, o voy a coger directamente este limón que está aquí detrás. Déjame desbloquear el canal alfa con 2 dedos hacia la derecha. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es, primero, con un escalado uniforme, déjame irme un poquito más pequeño, porque quiero aprovechar esta textura que tengo con estas sombras y estas cosas para, así por ejemplo, con la herramienta más pequeño, aquí. Así, porque quiero que tenga un poquito de sombra por aquí abajo. Es importante. Eso es. Y ahora con la herramienta de deformar, déjame deformar un poquito, tampoco así. Tampoco te preocupes mucho, si se ve muy real o poco real, no te preocupes. Así. Porque puede haber una deformación por por la propia forma de nuestra jarra. Me gusta mucho. Luego le meteré un desenfoque gaussiano. Y ahora lo que voy a hacer es esta misma capa deforme, fea, extraña. La voy a duplicar. Y ojo, la de arriba es muy importante. Dale a mover. Primero, uniforme. Ponte aquí. Ahora libre para escalarla un poquito así. Perfecto. Y ahora con la herramienta de deformar, déjame ponerle un poquito así. Nada, como un poquitín. Una forma, algo que se vea. Que hay un limón aquí delante. Así. Suficiente. Como que se vea que un limón tapa al otro. ¿Lo ves? Déjame quitar el dibujo a línea. Que hay algo que se refleja, pero que está un poquito deformado por la curvatura. Y simplemente combino estas dos capas, le meto un ligerísimo desenfoque gaussiano. Más que nada para que no se note, para que no parezca que el limón tiene unas cosas ahí arriba. Le metemos un desenfoque gaussiano, pero sutil. Un 1%, por ejemplo, de desenfoque gaussiano. Fíjate qué bonito queda. Y ahora sí que sí, con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa y por temas de luz y sombra, déjame coger este colorcito así como este de aquí, así oscurito, y con un pincel extra suave voy a darle un poquito de oscuridad por aquí. Es más que nada por la posición, porque si la ventana le da la luz de la izquierda, lo que se está reflejando es la parte trasera del limón, por lo tanto no puede ser nunca tan amarilla como esta partecita de aquí. Con esto es suficiente. Si quieres, con un color amarillo así clarito, un pincel salpicadura Jaime, métele, perdón, así más pequeño, un poquito más opacidad, dale así un toquecito por aquí arriba, para que se note que tiene un poco de textura. Y suficiente. Con esto ya tienes los limones reflejados, los que están delante, tapan un poquito al reflejo de detrás y se ve ya un poquito más coherente. Muy bien, pues ¿qué es lo que nos faltaría ahora? Hacer la parte de arriba de nuestro jarrón. Para hacer la parte de arriba del jarrón te voy a enseñar un truco que creo que puede funcionar muy bien. No lo he probado, pero creo que puede funcionar muy bien. Hago visible dibujo a línea. Vete aquí a la capa esta de nuestro jarrón y dale a la herramienta de selección, pero en vez de forma libre vamos a coger una elipse, pero vamos a hacer un círculo más o menos. Espera un momento, que coja un poco así todo, ¿sabes? Un círculo así. Un círculo así. Y abajo del todo dale copiar y pegar. De tal forma que yo ahora tengo una capa, me vengo aquí, ¿lo ves? Yo tengo una capa con estos brillos de aquí. Y lo que voy a intentar hacer, que creo que puede funcionar, es esta capa de aquí, volteala horizontalmente y en forma libre vamos primero a escalarlo del ancho de nuestra boca, que llega hasta aquí, y ahora escalamos hasta aquí abajo y desde arriba escalamos aquí y aquí ocurre la magia. ¿Lo ves? Aquí da la sensación ya hasta aquí. Aquí quito dibujo línea para que lo veas. Da la sensación
de que tiene una especie como de brillos, más o menos, y ahora con 2 dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa, herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad y déjame difuminar un poquitín así, para que no haga estas curvas tan extrañas. Exacto, así. Perfecto. Así tenemos ya todas las tonalidades hechas. Olvídate de este piquito de aquí, ¿eh? Esto que queda pixelado, olvídate de momento. Le meto así un poquito por aquí. Me alejo para que sea coherente. Perfecto, me gusta mucho cómo está quedando. Lo que voy a hacer ahora es desbloqueo canal alfa, cojo goma de borrar, pincel preciso y déjame borrar nada, muy sutil, ¿eh? Este bordecito de aquí y este bordecito de aquí, más que nada porque me hacía un pixelado muy feo. Así. De tal forma que tú has pintado toda esta parte de aquí en, no sé, 5 segundos, no sé, 20 segundos. Así. Perfecto. Lo que pasa que no está del todo integrado. ¿Por qué? A ver, esta capa de aquí y esta capa de aquí todavía no las combines. Vete a esta capita de aquí, coge un color blanco puro, nos vamos a un pincel plano y vamos a empezar primero a darle como un borde más clarito por aquí arriba para que esté integrado, ¿eh? Le doy un borde clarito por la parte superior. Perfecto, ya parece que tiene un poquito de grosor. Y por aquí también le doy un pequeño borde brillante. Por aquí. Incluso por aquí también. ¿Lo ves, no? Pero dando toque. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo único que faltaría por hacer? Mira, vete a esta capa de aquí abajo, a la capa 8, donde vamos a nuestro jarrón, coge herramienta dedo, pincel extra suave, pero no coges un 40% de opacidad, cógele un 50-60% de opacidad, y ahora voy a empezar a, fíjate, a empujar los brillos para que sean coherentes. ¿Lo ves? Ahí hay un brillo coherente. Luego, lo voy a hacer más grande para que lo veas. Así. Empujo todo hacia la derecha para ver un poquito por dónde va la curvita y voy deformando. Deformo esta curvita de aquí, deformo esta curvita de aquí un poquito, deformo esta curvita de aquí otro poquito por aquí, otro poquito por aquí, pero voy empujando, ¿eh? Para que haga de la sensación de que efectivamente hay una curva aquí en el metal y aquí es hacia la izquierda. ¿Lo ves? Deformo hacia la izquierda, deformo hacia la izquierda, deformo hacia la izquierda, deformo hacia la izquierda, que se fusione un poquito de aquí con el borde. Esta curvita de aquí la deformo hacia la izquierda, que se meta hacia aquí, hacia el interior. De tal forma que ahora sí que da la sensación de que el metal se dobla un poquito para dar paso a la boquilla. En todo caso, yo le pondría un poquito de blanco aquí, con un brillo un poquito residual, más que nada para no perder este ángulo tan bonito. Perfecto. Perfecto, pues fíjate, combino ya las capas y ya tenemos todos los elementos pintados, digamos, no sé, vamos a llamarlo, en modo realista, modo normal. Y ahora viene una parte muy divertida. A ver, tenemos, no, esto tengo que combinarlo, ahí, tenemos nuestros limones, cada uno en una capa, y nuestro jarrón en otra capa. Lo que quiero que hagas ahora es, aunque suene un poco raro, crea una capa nueva, coge un color que no tengas en la escena, yo voy a poner un rojo, por ejemplo, voy a coger un pincel preciso, y yo quiero ver por dónde le voy a hacer el corte. Voy a hacer un corte que venga, por ejemplo, por aquí. No, voy a subir la opacidad, que si no, no veo nada. Aquí. Un corte que venga, yo qué sé, por aquí.
por aquí. Voy a cortar los elementos por aquí. Lo he hecho en una capa diferente porque como tengo cada elemento en una capa diferente, tengo que cortarlos y moverlos. Así que vamos a empezar, si te parece, yo qué sé, ¿por dónde empezamos? Pues por el jarrón. Pues selecciono la capa del jarrón, le doy aquí a forma libre, selección de forma libre, hago una selección por aquí donde me dé la gana, porque está por fuera, hasta esta línea de aquí. Y aquí me voy hasta el centro de esta línea de aquí. Cierro la selección y ahora le damos a mover y vamos a moverlo, por ejemplo, que se levante así un poquito y que se gire, ¿no? Como que ha hecho así como un... Como que ha venido un láser y lo ha cortado y se ha quedado así. Hago invisible la capa de la línea recta esta. Ojo, no la elimines porque la necesitaré para el limón, para que sea coherente. Y lo que hay que hacer ahora es, bueno, tenemos este jarrón cortado ya, pero este jarrón tiene un poco de volumen. Por lo tanto, lo que tienes que hacer ahora es, mira, selecciona la parte de abajo con forma libre, dale a la herramienta de la flechita, pero dale a deformar. Y en esta deformación, métele un poquito así, como una curva, porque claro, obviamente tiene una curva. Y en la parte de arriba lo mismo. Selecciono la parte de arriba, le doy a deformar y curvo un poquito, nada. No, de hecho lo voy a curvar hacia abajo, porque como no hay rotación, tiene que ser la misma curva. Muy bien, ahora ya tiene una curva más coherente. En la parte de arriba no se va a ver nada, pero en la de abajo sí que se tiene que ver un poquito el interior de nuestro jarrón. ¿Cómo hacemos eso? En una capa por debajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, simplemente coge un color, yo qué sé, este gris de aquí, por ejemplo. Voy a coger un pincel preciso, de máxima opacidad, un buen tamaño, le doy un toque. Ahora, con esto libre sería, déjame irme pues más o menos, mira, hasta lo voy a rotar para que vaya las esquinitas azules así hasta en nuestro grosor. Y luego simplemente, pues bueno, pues los calas, por ejemplo, así. No, de hecho lo voy a hacer un poquito menos. Déjame rotar un momento. Voy a tener que mover, rotar, rotar. Un momentito, ¿eh? Que esto llegue hasta aquí. Esto llega hasta aquí. Esto tiene que ser más bajito. Exacto, porque tiene que ser un poco paralelo. Perfecto. Ahora ya sí que es un corte mucho más realista, más bonito. Si ves que algo se te escapa por aquí, pues bueno, mira, pues lo borras un poquito y suficiente es más. Me gusta mucho este fío. Se lo voy a dar aquí también. Así. Te voy a hacer que venga un poquito con más giro. Nada, muy sutil. Que sea como un corte así, lateral. Muy bien, pues ya lo tenemos cortado. Lo que pasa que ahora es como si estuviera relleno de cemento. Así que vamos a utilizar un pequeño truco. Mira, quiero que esta capa del jarrón la dupliques y en esta capa de aquí, la de abajo, quítale el bloqueo del canal alfa, pero esta capa que acabas de duplicar, métele una máscara de recorte. Sé que parece un poco extraño, pero ahora me vas a entender. Lo que voy a hacer es mover esta capa, que solo se va a ver en el reflejo, pero volteándolo horizontalmente. De tal manera que yo ahora puedo buscar alguna parte que me interese, un momento, de nuestro reflejo. Por ejemplo, esta parte de aquí, que sea así. Selecciono esta parte de aquí, le digo invertir, borro todo, más que nada para tener solo esta esquinita de aquí. Y ahora con forma libre, déjame escalar un momentito, bien arriba y abajo, aquí, y este bordecito un poquito aquí. Y hasta lo muevo sutilmente así. De tal forma que ahora, fíjate, ya se ve más o menos el mismo reflejo que se ve en la parte de delante, pero en la parte de detrás. Lo que sí que hay que hacer es deformarlo un poquito para que no se confunda uno con otro.
Entonces vamos a utilizar el mismo truco que, fíjate, qué reflejo más raro se ha quedado aquí en esta capa, pero da igual. Vamos a usar el mismo truco de antes. Con la herramienta dedo voy empujando el bordecito para que sea coherente con una curva, con un pequeño corte. Así, 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 por aquí. Y por aquí, por ejemplo, fantástico, me gusta mucho. Esta parte de aquí déjame difuminarla un poquito. Muy bien, y lo que quiero que hagas ahora es en una capa por encima, incluso por encima del jarrón, con un color blanco puro, un pincel plano de mínimo tamaño, una opacidad bastante marcadita. Vamos a marcarle aquí este borde brillante. Así. Un poquito por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por lo menos hasta la zona brillante. Un poquitín, ¿eh? Déjame difuminar. No, tiene que estar al 40% porque si no, difumina demasiado. Ahora. Perfecto. Le meto aquí este pequeño brillo en este lateral para que quede más bonito, para que quede más interesante. Después, esta esquinita de aquí que me había quedado oscura, déjame metérsela blanca. ¿Ves que ya voy como corrigiendo un poquito todos los posibles errores que me he podido dar? Aquí, por ejemplo, le voy a dar un brillo que venga por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Muy bien, me voy dejando para ver cómo va quedando. Me gusta. Que no sea siempre tan uniforme. Haz partes más brillantes, partes menos brillantes. Porque eso le da más realismo, le queda más bonito. Fíjate qué bonito. Mira qué corte más bonito, qué bien hecho está. Incluso aquí yo le metería muy sutilmente, como una línea que voy a difuminar un poquito. Más que nada para que se vea que aquí hay un corte, porque si no, no queda del todo bien. Y fíjate qué fácil, qué rápido hemos cortado nuestro jarrón de metal. Fíjate qué bonito queda, que así como un corte zas y que está así como flotando en el aire. Y ahora, bueno, déjame combinar todas las capas. Ya tenemos nuestro jarrón cortado. Ahora, ¿te acuerdas la línea roja que habíamos hecho? Pues aquí la tenemos para saber por dónde vamos a cortar el limón. Pues vamos a hacer lo mismo de antes. Nos vamos aquí a la capa de nuestro limón. Cogemos la herramienta de selección de forma libre. Selecciono hasta el centro de la línea roja. Y me voy aquí hasta el centro de la línea roja. Cierro selección. Y ahora le doy a mover. Pues yo qué sé, vamos a moverlo pues por aquí, por ejemplo, o por aquí. Lo voy a hacer así como que ha pegado así un corte y ¡zas! Y todavía se mueve un poco más así. Por ejemplo, así. Para que no quede, para que quede más bonito, más dinámico. Pues lo voy a hacer que venga así como el corte por aquí. Quito la línea roja. Fíjate qué bonito queda, qué diferente queda. Y lo que habría que hacer es un poquito lo que hemos hecho antes. Con 2 dedos hacia la derecha desbloqueamos el canal alfa, selecciono la parte de aquí abajo, le digo a la herramienta de mover, deformar, deformo un poquitín la curvita, por ejemplo, así, para que quede esa curvita de limón, selecciono la parte de arriba y le doy a deformar un poquito hacia abajo para que
tenga volumen, tenga una especie como de curva muy bonita. Y lo que voy a hacer ahora, claro, el limón no es la jarra. El limón cuando se corta tiene un montón de detalles, un montón de gajos, ya, pero es que eso ya lo tenemos hecho, porque lo tenemos hecho en esta capa de aquí. Así que esta capa de aquí del limón cortado la duplico, me voy aquí a la capa de abajo, la pongo por debajo de nuestro limón cortado, con 2 dedos hacia la derecha desbloquea el canal alfa si lo tenías bloqueado, y ahora simplemente déjame moverlo a esta zona de aquí, de tal forma que yo ahora lo roto un poquito, para que más que nada, para que los puntitos azules estén en los bordes más o menos, y ahora simplemente, pues bueno, lo traigo hasta aquí, lo traigo un poquito hasta aquí, entonces que voy como moviendo un poquito el borde para que sea coherente. ¿Qué es lo que pasa si te quedan estas esquinas raras? Dale a deformar y tranquilamente vas llevando cada una de las partes a su sitio. Por aquí, por aquí, por aquí. No quiero perder este bordecito blanco. Y ahora hasta este bordecito de aquí, que voy deformando un poquitín. Perfecto. Perfecto, bastante apañado. Hay cosas raras, pero bastante apañado. Deselecciono y fíjate cómo ahora simplemente tendríamos que, con un poquitín de paciencia, pero esto es una tontería, yo lo que voy a hacer, fíjate, voy a combinar las capas. Las voy a combinar ya, porque con la herramienta dedo, pincel extra suave, 40% de opacidad, yo puedo, aquí más chiquitito, así, yo puedo fusionar un poquito mejor estos bordes. Este borde era fácil porque estaba ya casi hecho, y este de aquí, pues un poquito lo mismo. Voy a coger este amarillo, voy a hacer que venga aquí, que haga esta curvita por aquí arriba. Fantástico. Cojo la goma de borrar, borro este bordecito que me había quedado por aquí, de tal forma que ahora el corte es súper coherente. Fíjate qué fácil, qué rápido, qué bonito. La verdad es que me gusta bastante, bastante me gusta. A ver, lo que yo haría es, déjame un momento seleccionar esta zona de aquí. Con la herramienta de deformar, déjame mover un poquito el centro, porque si no, no sería coherente, no puede estar en el centro, porque tú ten en cuenta que el eje de nuestro limón, vengo aquí a esta capa, hago un dibujo así en línea, el eje de nuestro limón era como por aquí, ¿no? O sea, déjame hacerlo así. Era como por aquí, o por lo menos que dé esa sensación, de que tiene un eje por aquí. O sea, por lo tanto, el centro del limón viene por aquí y todos los gajos vienen como por aquí, por el interior, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad son gajos así, por el interior, pero son gajos que vienen en este eje central. Perfecto. Muy bien, fantástico. Pues ahora simplemente, como yo lo he deformado y al deformarlo se me ha roto un poquito, tranquilamente con la herramienta dedo pincel extra suave, déjame difuminar, nada, muy sutil, muy poquito, un poquitín, que esto se hace bastante rápido, ¿eh? Voy juntando aquí toda esta parte de aquí. De hecho, le voy a poner un poquito más de opacidad y un poquito más tamaño. Le meto así un poquito por aquí para corregir estas imperfecciones, este corte que le habíamos hecho. Pues bueno, lo corregimos súper rápido, que ya te digo que no tiene mucho misterio esta parte de aquí. Es simplemente difumina un poquito, así que no se note. Este cortecito que se ha creado, fíjate, por esta parte de aquí ya no se nota. Pues bueno, pues lo vamos haciendo por toda esta parte de aquí. Voy cambiando el tamaño. Si te das cuenta, a veces también difumino por aquí fuera, más que nada para que no se note mucho una zona difuminada aquí en medio y el resto no, pues difumino un poquito por aquí. Y de lejos, fíjate, o sea, es que queda
Queda perfecto, 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 perfecto. Así que déjame difuminar toda esta esquinita de aquí. Difumino bien. Esta parte es más, me hace unas manchas que me gustan, porque así es un poquito diferente a esta otra de aquí, ¿sabes? Difumino, difumino. Luego más chiquitito, así. Perfecto. Difumino hacia afuera el blanquito. Fantástico. Fantástico, lo ves, ¿no? Que voy difuminando toda esta parte poco a poco para que no se note este cortecito que hemos hecho. Muy bien, pues esto ya prácticamente me queda aquí un trocitín que difumino. O si quieres, hasta puedes coger un color de este colorcito de aquí y con nuestro pincel plano puedes hasta pintarlo. Como quieras, puedes difuminar, puedes pintar. Simplemente disimula este cortecito que le hemos hecho por aquí. Así con toquecitos. Cojo nuestro amarillo, pincel más pequeñito, por aquí este borde. Fantástico, pues ¿qué es lo que yo haría ahora mismo? Pues mira, cogemos este limón de aquí, lo duplicamos y ahora sí que sí le metemos el desenfoque gaussiano que te he dicho al principio para que no quede recortado. Le metemos un 6% de desenfoque gaussiano. Fíjate qué bonito queda. Combino capas, hago lo mismo con la jarra, duplico la jarra, en la capa de abajo le meto, me vengo aquí a la zona de brillos para verlo mejor, le meto un desenfoque gaussiano de un 4%, por ejemplo, para que quede, ahora sí, todo muchísimo más integrado. Bueno, perfecto. Yo ya para terminar le añadiría, mira, 2 detalles finales. Déjame irme aquí al limón este, cojo la herramienta de licuar. ¿Y para qué cojo la herramienta de licuar? Para, con un buen tamaño, déjame presión, tamaño medio, déjame empujarle un poquito más esta parte de aquí, un segundito más, nada, un poquitín aquí como aquí, como más en el lateral. Ahora sí que es más coherente, porque si no quedaba demasiado parecido a este. Y tiene que ser diferente, tiene que dar la sensación de que es un limón cortado en diagonal, flotando. Bueno, oye, imagínatelo más o menos. Pero ahora sí, ahora es mucho más coherente. De hecho, mira, pasamos de esto a esto, de esto a esto. Ahora me gusta mucho más. Bueno, yo para terminar y para que sea un poquito más dinámico, déjame quitar esta capa roja que ya no la necesito para nada. Para que sea un poquito más dinámico, yo crearía una capa nueva y vamos a coger tonalidades. Mira, voy a coger esta tonalidad de aquí, que es la tonalidad base. Cojo un pincel preciso de máxima opacidad, un tamaño medio. Y por ejemplo, voy a hacer aquí un puntito. Este puntito de aquí bloqueo el canal alfa. Ahora cojo esta tonalidad de aquí, clarita de aquí. Voy a coger un pincel extra suave y voy a darle nada. Un poquito de degradado por aquí. Fantástico. De hecho, lo voy a coger todavía más claro. Así. Tenga un poquitín de degradado. Y después, en una capa nueva, con una máscara de recorte para no salirme por fuera, pues simplemente voy a coger y voy a hacer, mira, así, una selección que la voy a llenar de color blanco puro directo. Después duplico esta capa de aquí. En la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano para que tenga un poquito sensación de brillo. Después cojo nuestro color, este color de aquí, oscurito de aquí, en una capa por encima, aquí, con un pincel extra suave. Aquí, déjame darle nada. Aquí en medio. Un poquito de oscuridad. Y hasta con el negro puro, déjame darle nada. Un poquitín de oscuridad. Más que nada porque es una gota. Es una gota y no tiene que ser tan opaca. Tiene que verse un poquito el fondo. Fantástico. Y luego tranquilamente con un color amarillo puro en otra capa. Ya ves luego que aquí yo voy creando capas
Pues simplemente con un pincel plano chiquitito, déjame darle un pequeño brillo aquí, como amarillito, que voy a degradar. Así. Para que se refleje un poquito el limón de aquí, con un color blanco puro, muy sutil también. Déjame darle un poquito aquí, para que dé la sensación de que se refleja un poquito la jarra o lo que tiene aquí a la izquierda. Así. Fantástico. Pues esta capa que acabamos de crear de esta botita, combino todas las capas, duplico la capa, desbloqueo el canal alfa y le doy de manera uniforme. La voy a poner, por ejemplo, por aquí, más chiquitita. No, mira, por aquí, aquí en esta esquina de aquí. Como que al cortar, han salido así como unas gotitas, como unas gatitas flotando. Combino todas las capas de las gotitas, desbloqueo el canal alfa, duplico la capa y en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano así de un 4% para que queden bonitas flotando. Y ahora ya sí que sí puedo combinar las capas. Y fíjate que es una pequeña tontería, pero le da un puntito muy bonito, un punto muy, muy elegante, muy diferente. Y yo lo terminaría así. La verdad es que ha sido muy divertido pintarlo, me va a encantar ver las cosas que vais a hacer, porque es que ya te digo, yo lo he cortado, voy a hacer otra vez otra capa nueva, yo lo he cortado por aquí era, ¿no? Más o menos era por aquí. Yo lo he cortado por aquí, pero prueba si quieres a cortarlo tú por aquí, o métele un segundo corte solo a la jarra y que este elemento de aquí se levante un poquito y esté separado, o prueba a cortar de repente, yo qué sé, por aquí otro corte así y separa estos limones en dos, o lo que tú quieras, o déjalo así, por donde quieras. Yo te animo a que le metas el corte por donde te dé la gana, más que nada para que sea un poquito diferente al mío. Pero la verdad es que me lo he pasado súper bien, espero que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Madre mía, hacía tiempo que no pintaba un bodegón así. Y la verdad es que a mí me encanta pintar estos bodegones. Así que bueno, yo no me enrollo más. Lo dejo aquí. Espero que te haya gustado muchísimo. Decenas de miles de gracias. No, 100.000 gracias, que ya somos 100.000 suscriptores. 100.000 gracias. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, 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 chao.